Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y como siempre estamos muy contentos de poder compartir con ustedes desde los estudios de Open Marketing este episodio muy pero muy especial. Y como ustedes ya saben, ¿cómo podría estar yo solo? Estoy muy bien acompañado de mis queridos amigos Salva y Guti. ¡Bravo! Palabras alusivas al acto por el licenciado Pablo Gutiérrez. No vino. ¿Qué onda, Guti? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Bien, bien, gracias. Qué bueno verte. Igual, un apretón de manos. Tímido. Cándido. Hola, Salva, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí celebrando el pase de Costa Rica. Costa la ronda Rica. final. Muy bien. Sí. Y si ustedes tienen buena vista, van a ver que la gorra de Salva es de Costa Rica. Así es. Costa Rica, pura vida. Pura vida. Muy bien, pues bienvenidos. Qué bueno Gracias, verlos. Totales. Y vamos también a agradecerle a nuestro querido amigo Esvin, Bravo, que está en los Esvin. controles. Y Esvin Buenísimo. nos saluda pues con la mano, ¿verdad? O sea, ahí en la cámara, no sé cuál de todas las cámaras es, pero La tuya. ahí está, ahí sabe. Eso. Esa Bravo, es la mano bravo. de Esvin. Muy La bien. mano que guía, que mece la cuna. Cuna, ajá, La mano que exactamente. dice la cuna, cabrón. Sí. Bueno, hoy vamos a tener un episodio muy interesante, muy importante, creo yo, en los diferentes que hemos tenido de un podcast de verdad. Queremos ir un poquito profundo a lo que eventualmente o regularmente puede estar sucediendo dentro de la iglesia. Déjenme empezar con este ejemplo. Mi mamá era diabética y vivió una diabetes muy descuidada hasta el punto que sus pies sufrieron muchísimo por causa de la diabetes. Entonces tuvo en ambos pies infecciones que para un médico general, en lo común, la hubiera llevado a amputación de pierna. Sin embargo, encontramos a un médico que su especialidad es salvar pies diabéticos. Hizo un tratamiento bastante fuerte con antibióticos en el pie de mi mamá. Y llegó un día después de una serie de tratamientos que el médico dijo, mi mamá tenía como una especie de llaga en su pie, cubierto por una tela amarilla. Y entonces, digamos, de la piel en sí. Entonces el doctor agarró un bisturí y dijo, bueno, Roberto, ahorita viene un momento importante. Voy a tomar el bisturí y voy a raspar esa amarillo que está allí. Y si se ha estado regenerando la carne de su mamá, entonces va a sangrar. Pero si ya no hay vida ahí, ya no circula sangre, literalmente no va a pasar absolutamente nada. Dele, doctor. Vino, agarró el bisturí y raspó el área y empezó a salir sangre. Y mi mamá empieza a pegar unos gritos, ¿verdad? O sea, porque era sin anestesia. Pega unos gritos. Y entonces yo abrazo a mi mamá y lo único que le puedo decir es, mamá, o sea, yo sé que le está doliendo, pero este es un dolor de vida, no un dolor de muerte. Claro. Cuando pensamos en este episodio de hoy, pensamos en que vamos a tomar el bisturí y vamos a raspar un poco sobre un tema que muy pocas veces se habla, o si se habla del tema, se habla desde un punto de vista sensacionalista, ¿verdad? Porque lo que queremos es generar likes o que nos tomen así como, wow, como un ventaneando cristiano, ¿verdad? Pero no, la intención de este episodio de hoy es hablar de un tema que creo que está en el ambiente y ha estado en el ambiente siempre, pero gracias a las redes sociales ahora es tan rápido conocer, claro, ¿verdad? Lo que está sucediendo en una iglesia de Estados Unidos o en una de Perú o en una de Malasia. O sea, así es la rapidez de las noticias. Y entonces queremos hablar acerca de cuando los líderes caen o cuando los líderes son descubiertos en pecado, sus reacciones y qué es lo que nosotros podemos aprender, qué podemos sacar para nosotros mismos, pero para poder entender cómo es que realmente está funcionando la iglesia o quiénes realmente conforman la iglesia. Entonces, por ahí va a ir la conversación y bueno, yo quisiera que Guti iniciara. Él tiene una idea ahí y creo que sobre eso podemos caminar. Sí, es bien interesante y es un tema realmente sensible, delicado. Creo que hay que tocarlo con
bueno, hay que tocarlo, definitivamente. Sí. Pero hay que tocarlo con tacto, con sabiduría y con respeto, ¿no? Porque muchas veces estas situaciones también implica a gente que ha sido víctima Sí. de cosas. Entonces no queremos ser irrespetuosos y tratarlo a la ligera, así como no importa, no, sí importa. Siempre que hay personas afectadas, es de ponerle atención, ¿no? Y ver de qué manera se les puede apoyar también a aquellos que han sufrido por los abusos, ¿no? Ahora, particularmente las situaciones que se dan surgen, pienso yo, y es una idea mía, pero creo que voy en buena línea y lo digo modestia aparte, no es por arrogancia. Estaba reflexionando justamente sobre el asunto, ¿no? Y me puse a pensar por qué los cristianos, hablando de los cristianos, Exacto. podemos tomar dos posiciones. Una es de decir, esta persona que estaba en una posición de prominencia hizo algo que no necesariamente refleja el carácter de Cristo y mucho menos el carácter de un siervo de Cristo, y puedo correr a dos alternativas. Una es justificarlo y decir, no, pero pues todos somos pecadores, todos nos equivocamos, no pasa nada y todo. Ajá. O correr y ponerle cruz y calavera, decir, no, este es definitivamente es un lobo en piel de oveja y de una vez cruz y calavera y matémoslo. Y creo que los dos extremos están mal y los dos extremos finalmente son el reflejo o respuesta de algo que hay adentro del ser humano y el poeta contemporáneo Gene Simmons, de una banda que también en su momento me dijeron que era del diablo. Claro. Dio, creo No que, hay duda de eso. no hay duda de eso, pero dio en el clavo cuando escribió la canción Un Mundo Sin Héroes. Uh-huh. Y la primera estrofa de la canción Un Mundo Sin Héroes dice: un mundo sin héroes es como un mundo sin sol. No puedes admirar a nadie sin héroes. Y un mundo sin héroes es como una carrera sin fin, como un tiempo sin lugar, algo sin sentido, carente de gracia. O sea, no tiene gracia un mundo sin héroes. La canción es muy buena, por cierto. Pero el punto no es ese. El punto es que creo que da en el blanco lo que dice. El ser humano tiene una necesidad, un deseo, deseo y necesidad de admirar a alguien. Y así fuimos diseñados. El problema es que tanto la canción como todas las demás respuestas que el mundo nos ofrece y la vida nos ofrece se quedan cortas. Porque como creyentes, así como Pablo mira el altar al Dios no conocido y dice, de esto les voy a hablar, Ajá. nosotros al ver ese tipo de letras, por ejemplo, deberíamos decir, por ahí puedo construir un puente para comunicarme con la cultura y decir, sí, necesitamos admirar a alguien, pero no es este líder o no es este cantante o no es este músico o no es este X, Y o Z al que tenemos que admirar, porque sí hay una necesidad genuina de encontrarle sentido y admirar a alguien, es a Cristo. Amén. Claro. Y la cosmovisión cristiana y la persona de Cristo, más allá de la cosmovisión también, es la respuesta al sentido que tenemos inherentemente los humanos de admirar a alguien. Y desde chiquito lo podemos ver. El niño o la niña crecen admirando a su papá o a su mamá. Ese es el ejemplo típico de cómo fuimos diseñados para admirar a alguien, para seguir el ejemplo de alguien, para que ese alguien nos sirva de brújula moral, mejor dicho. Y lo difícil que es lidiar con la realidad de que sea alguien que nos ha inspirado, que nos ha servido de brújula, que nos ha servido de guía, oh sorpresa, es igual de pecador que yo. Exacto. Corremos a uno de los dos extremos, o justificarlo, que de todos modos ya se convirtió en una idolatría, o de una vez ponerle cruz y calavera, que también es síntoma de una idolatría, porque me decepcionó tanto que ahora lo borro, desecho, ¿no? Entonces pienso yo que eso puede generar muy buenas conversaciones, ¿no? Realmente ver
que el único que no va a fallar, y eso debería ser algo que los cristianos no solo decimos porque es bonito y está en la Biblia y hay que seguir a Cristo, sí, o sea, lo decimos como decir agua. Ajá. Pero muchas veces no nos detenemos a pensar en las implicaciones de decir, sigamos a Cristo, admiremos a Cristo. Yo no estoy diciendo que no amemos a nuestros pastores o líderes, que no los respetemos. Que no los honremos. Y no lo digo porque aquí está uno de los pastores míos, no lo digo por eso. O sea, la Biblia nos dice también, pero en la justa dimensión. Exacto. Poner Claro. mi esperanza de admiración en alguien que me va a fallar, o sea, no es una opción de a ver si falla, tal vez no falla, no, va a fallar. Me va a ayudar un montón a perdonar los fallos de estos siervos que son humanos. Y recordarme que el único que no va a fallar es el Señor. Esa es la respuesta al deseo inherente de admiración. Salva. Amén. Yo creo que Se acabó el podcast. Se acabó el podcast, ya fue. No, yo creo que algo importante a tomar en cuenta acá dentro de lo que mencionaba del tema de la necesidad de héroes es que en la Biblia notamos y encontramos muchos de esos casos y ejemplos en donde se ponen a personas como si fueran super cristianos, ¿no? Sí. O alguien que está pasos por encima del resto de creyentes y pasitos por debajo de Jesús, cosa que no existe, ¿no? Y 1 Corintios es una muestra de eso, ¿no? O sea, Pablo dice, ¿no? ¿Cómo es eso que están divididos entre ustedes, ¿no? Que unos dicen que son de Cefas y otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo y algunos otros hasta dicen que no, que ellos son de Cristo, ¿no? Y lo que Pablo está mostrando aquí es precisamente que en esa iglesia de décadas después de que Jesús muere, ya habían cristianos que estaban siendo tomados como ídolos. Y ojo, yo no creo que Pablo, que Pedro o que Apolos estuviesen diciendo, síganme. La gente hizo sus partidos por ellos, por precisamente este anhelo de un héroe, ¿no? Pablo es muy claro en 1 Corintios de cómo esto no debe de ser así y cómo a quien debemos de seguir es a Cristo Jesús, ¿no? Yo creo que es un gran punto a mencionar y a destacar porque Pedro falló y lo vemos en las Escrituras, Pablo falló, también lo vemos en las Escrituras, Apolos falló, lo vemos en las Escrituras, y si revisamos cada uno de los personajes bíblicos que aparecen exceptuando a Jesús, todos fallaron de una u otra manera y no podemos esperar que cantantes, predicadores, apologistas, pastores, quien fuera, escritores de libros no van a fallar, van a hacerlo, es parte de la vida, ¿no? Hace poco me pasó que alguien me mandó un video sobre un teólogo que yo sigo mucho y que sabe esta persona que yo le sigo bastante, y entonces me dice, ¿ya viste lo que pasó con tal teólogo? Y me mandó la noticia, que era un tema sobre la resurrección y como él decía, defendiendo a un amigo, bueno, yo creo que creer en la resurrección corporal es algo opcional, ¿no? Y yo le decía a esta persona que me envió el video, yo creo que él francamente está equivocado. O sea, se ha equivocado plenamente y no vamos a entrar en el tema teológico porque no es lo que nos atañe, pero lo interesante fue que yo noté que esta persona estaba esperando la confrontación, que yo defendiera a mi teólogo favorito. Claro. Y no tengo por qué hacerlo, es un humano como yo, se puede equivocar, ¿no? Y hay cosas en las que difiero con él y debemos de ser conscientes de tener a cada persona con una alta estima, con la estima que merece, por ser hermano, por ser cristiano imagen maduro, de Dios, por ser imagen de Dios, pero eso no me puede llevar a endiosarlo o a considerar que no puede fallar, porque las sorpresas que siempre nos van a fallar en algún momento, ¿no? Vamos a fallar todos en algún momento. Y el caso que mencionas de Pablo en 1 Corintios 1, creo que es 14, donde está hablándoles fuertemente, yo le pedí a la inteligencia artificial que parafraseara y dice, perdón, ¿acaso yo fui el que murió en la cruz por ustedes? ¿O les pusieron mi nombre cuando se bautizaron? Vamos, no me pongan en un pedestal que ni quiero ni me corresponde.
Y creo que le pedí un paráfrasis porque para hacerlo más accesible a nuestros días, ¿no? Claro. Y realmente Pablo está reflejando que él no quería esa posición. Bueno, dejemos a Pablo, el propio Señor Jesús. Hay un pasaje en los evangelios donde dice que lo querían hacer rey. Ajá. Y a mí me encanta porque la respuesta del Señor Jesús es darse media vuelta y huir. Claro. El Señor Jesús quedó rey de reyes, pero pues no era ni el momento ni la gente la que iba a nombrarlo rey a él. Él es rey, vamos, por derecho propio. Pero voy al punto de Pablo, ¿eh? Pablo, que sí es como nosotros, viene y dice, no, muchachos, o sea, no se equivoquen, no es por ahí la cosa. No, esa admiración excesiva no la puede sobrellevar un ser humano. De hecho, muestra más amor, y esto puede sonar difícil, pero muestra más amor el preguntarle a mis pastores, si yo soy miembro de una iglesia local, pastor, ¿qué pasó con A, B, C o D? Ajá. Pero no hablamos de rendición de cuentas en doble vía, porque Dios guarde, ¿cómo le voy a preguntar yo eso al pastor? Sí, pero no preguntar eso al pastor muchas veces es caldo de cultivo para murmuración. Entonces, ¿qué es peor? ¿Pedir cuentas de frente o murmurar? Claro. Exactamente. Sí, y antes de que Salva nos lea un pasaje que estoy seguro tiene por ahí, yo exactamente quisiera enfocarme un poquito en eso, porque ¿por qué estamos generando esta conversación? Y veo a la cámara directo. ¿Por qué estamos generando esta conversación? Porque muchas veces en la iglesia lo que hacemos, y es una cultura guatemalteca, venimos y nos guardamos las cosas. O sea, yo voy a ponerme en el lugar de Salva. Sigo a este teólogo, ¿verdad? Y entonces tengo mi teólogo favorito, me entero que tiene una postura diferente y lo que hago es guardarlo. Y cuando me preguntan, me pongo estoico. No, ahí sí que él y Dios sabrán lo que está pasando. No hay que juzgar. No hay que juzgar. Entonces, por fuera pareciera que lo tomé muy bien, pero por dentro es un golpe a esa, o sea, obviamente estamos hablando de algo malo, porque es un golpe a la idolatría que yo estoy ahí teniendo de este personaje. Entonces, al final, lo voy guardando, y va a llegar una cosa ridícula y esta cosa va a estallar. Entonces, los cristianos son unos aquí, los líderes son unos allá, que Dios acá, que la Biblia es mentira, que la iglesia, que la iglesia está llena de hipócritas. Ajá, entonces sale toda... Que es cierto. Hebreos dice que no lo niego. Que puede brotar una raíz de amargura, a eso me refiero. Claro. Entonces, hablar de estos temas alrededor de... Es raspar la herida. Exacto, y raspar la herida. O sea, al final de cuentas duele, pero el dolor no es de muerte, sino es dolor de vida, ¿verdad? Salva, ¿qué ibas a agregar por ahí? No, solo iba a leer preciso de 1 Corintios 3, un par de versículos que yo creo que son importantes, ¿no? El 6, 1 Corintios 3, 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento, ¿no? Entonces, Pablo está poniendo las cosas sobre la mesa. Claro, no es tal teólogo, no es tal cantante, no es tal pastor, no es tal denominación. Cada uno hace su labor. Al final es de Dios la gloria por el trabajo hecho, ¿no? Y algo que creo que es importante de tomar en cuenta con este tema de endiosar gente es que cuando nosotros empezamos a crear esta plataforma de idolatría hacia otras personas, podemos estar dañándolos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que empezamos a decir, es que es genial, es que su voz es la mejor, es que su predicación es la mejor, es que sus libros son tan fáciles de entender, y empezamos a hacer bulla de esto, la persona se lo puede creer. Y podemos fomentar en él orgullo, que tal vez no estaba ahí, pero que la tentación hace que al final surja y crezca y se genere, ya que la gente lo está siguiendo ciegamente, diferentes estructuras que impidan que este líder, en la zona en la que esté, en el tipo de labor que esté haciendo, no tenga esas personas cercanas para rendir cuentas, ¿no? Y pasa mucho, por ejemplo, con
con cantantes cristianos, ¿no? Ujú. Que como andan en giras, no tienen una iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una bandera roja grandísima. Gigante. Como un cantante cristiano puede vivir sin una iglesia, ¿no? Y algunos dirán, es que es por las giras. Sí, pero igual deberías de tener una familia que está velando por ti, que está cuidándote, que está pendiente de ti, a la que le está rindiendo cuentas, ¿no? O Ujú. un pastor, el ejemplo que daba, ¿no? Pero es que ¿cómo yo le voy a pedir cuentas al pastor? Es otro creyente más. Necesita que alguien le esté pidiendo cuentas. Necesita De hecho, escuchar a muestra más amor, ¿no? Por supuesto, tal Que cual lo estaba dejarte diciendo. ser y hacer lo que querrás porque sos el pastor y no es amar. Perdón que te interrumpa. No te preocupes. Agarrando lo que estabas mencionando precisamente, Romanos 1, ¿no? Dice que Dios, hablando de los gentiles, los entregó a sus pasiones, ¿no? Ujú. Y al final sabemos que eso va a llevar a destrucción de ellos, ira pasiva. Cuando nosotros no estamos corrigiendo a alguien que vemos que está pecando de alguna manera o que está fallando de alguna manera en el ministerio o en su vida personal, estamos cargando sobre esa persona ira pasiva. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la oportunidad de arrepentirse y de darse cuenta de su pecado. Y lo único que estamos haciendo es fomentando ese pecado y permitiendo que siga creciendo, ¿no? Sí. Totalmente. Proverbios dice, hay caminos que... Sí, es Proverbios, ¿no? Sí. Hay caminos que al hombre Le parecen parecen derechos, derechos, pero su fin es camino de muerte. Ujú. Y me gustaría ejemplificarlo de la siguiente forma. Si vos ves a una persona que va caminando distraída, porque hoy en día todo el mundo va caminando así, que va caminando atravesándose una calle y viene una moto o un carro aquí en Guatemala todos respetamos los límites de velocidad. Aquí no pasa. Aquí no pasa, pero supongamos en algún lugar del mundo viene un carro a todo mundo. Creo yo que si empujas a esa persona y se va a caer, quizás se raspe, pero le salvaste la vida. Claro. Ahora, no preguntaste si esa persona era X, Y o Z. Es nada más hay que salvar la vida. Pasa lo mismo con el pecado de los líderes y de los pastores. O sea, si yo... Aquí el carro a toda velocidad es el pecado que va a atropellar al pastor. Ujú. Yo como creyente perteneciente a una iglesia, pues, sí tengo que ser miembro de una iglesia local para poder hacer eso, obviamente. No voy a decir, no, pero como es el pastor, ahí que le pasa el carro encima, ¿va? Claro. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es falta de amor. O sea, sí lo haría por cualquier otro hermano, porque pues sí. Pero no, el pastor no, Dios guarde, ay, Dios lo va a salvar. No, o sea, creo que tenemos que avisar, hay peligro, viene el carro, o de una vez empujarlo, pues. Entonces, ¿por qué con los líderes, por qué con los pastores es diferente? O con la gente de prominencia, ¿por qué es diferente? ¿Qué hace que nosotros nos detengamos y digamos, no, pues hay que él mire? ¿Va? A mí me parece más falta de amor que realmente lo que aparenta ser piedad, ¿no? Claro. Y compasión, no es piadoso dejarlo hacer lo que le da la gana, sabiendo que las cuentas que va a rendir por la posición en la que está van a ser más serias, porque en el caso pastoral, el pastor le va a rendir cuentas al príncipe de los pastores. Ajá. De quién son las ovejas finalmente. Claro. Y si no detenemos estos comportamientos a las primeras lucecillas, el daño que puede ocasionar es mucho mayor. Por supuesto. O sea, no es lo mismo y no quiero, pues obviamente, crear clasificaciones artificiales, ¿verdad? Pero no tiene el mismo impacto el pecado del hermano, o sea, el impacto sobre los congregantes, me refiero, y sobre la gente. El hermano que sirve con todo su corazón en el parqueo, y se agradece, por cierto, que el pecado del pastor. Claro, porque es más público. Es más público. Y también está el tema del alcance, ¿no? Porque si nosotros callamos, vemos que X pastor está siendo abusivo sobre cierto liderazgo dentro de la iglesia y yo me callo, el día de mañana no va a ser solo ese ministerio, no va a ser solo alabanza. De un momento a otro va a empezar a tener la misma actitud con misiones, con hombres, con mujeres, con cada una de los diferentes ministerios que puede haber en la iglesia y con más personas. Pero si nosotros cortamos de raíz, nomás saliendo a la luz el abuso o el pecado,
estamos salvaguardando de pecado, ¿no? Al final. La respuesta que muchas veces la gente da es, pero es que Dios lo va a juzgar. Y justamente por eso es que deberíamos decir, hermano, estás, creo, yendo por el camino que no es. Justamente porque Dios lo va a juzgar. Ajá. Y si yo no le digo nada, también me va a juzgar a mí. Porque puede haber dicho algo y no lo hice. Y esto aplica no solo dentro de la iglesia, obviamente primariamente o principalmente, mejor dicho, en la iglesia, pero también en este tipo de situaciones. Bandas, cantantes, músicos, conferencistas, quien fuera. Para mí uno de los criterios para saber qué tan saludable puede ser es averiguar o tratar de averiguar si tiene una iglesia en la que rinde cuentas. Claro. Si pertenece a una iglesia local. Y ese punto, ¿no? Que rinde cuentas. Porque uno puede decir, sí, asisto a tal iglesia. Claro, pero puedo ser del que vivo desconectado de la comunidad. Por Totalmente. supuesto. Por supuesto. Sí. Ese es el punto. Y aplica para todo. O sea, aplica para todo. Es un filtro para mí, creo que uno de los principales. O sea, ahorita pasó con una persona aquí en Guatemala que pues era persona pública en redes sociales y todo, y resulta, hablaba de política, o habla todavía de política. Resulta que se convirtió al cristianismo, qué bien, pero pues ahora ya sus charlas y toda la cuestión son del Señor aquí, el Señor allá y todo el rollo. Yo digo, sos una persona... Yo no sé si realmente nació de nuevo, eso solo lo sabe Dios. Claro. Pero ¿por qué inmediatamente empezar a querer figurar y utilizar ahora la temática religiosa o cristiana para figurar? Sí. Si sos recién convertido, papadito o mamadita, vos tenés que estar discipulándote, creciendo, caminando, aprendiendo, claro, y madurando, más que aprendiendo, porque aprendemos más rápido de lo que maduramos. Entonces, muchas veces tenemos a gente pública que se aprende el speech evangélico, que habla cristianés o cristianés, pero que realmente no está madurando. Yo no estoy diciendo en cuánto tiempo maduró un creyente, pero históricamente el apóstol Pablo pasó 2 años. 2 o 3. 3 años. 3 creo. Ajá. 3 años en Gálatas está. Cabal, estoy en Gálatas. En 3 años en el desierto de Arabia, Ajá, habiendo recibido el mensaje directamente de Dios. Y teniendo todo el background del judaísmo. Ajá, o sea, la ley la tenía en la punta de la lengua. En la historia de la iglesia, los catecúmenos, ya hemos hablado varias veces de esa palabrita, sí, pues no me voy a busqué el detener tanto. episodio. 3 años, ¿no? 3 años. Ellos los preparaban para bautizarlos y formar parte de la comunidad, los preparaban por 2 años. Entonces ya tenemos por lo menos un parámetro de cuánto tiempo tendría que pasar alguien. No estoy diciendo ese es el tiempo, no. Ay, pues la gente madura distinto. Y que es algo que pasa mucho, perdón que te interrumpa, con, por ejemplo, cantantes seculares que vienen al cristianismo. Ya queremos que saque un disco. Ya queremos, sí, porque su música, qué buena que es, me va a bendecir su música, ¿no? Realmente estamos valorando el peso de enseñar la palabra a través de la música con esa actitud. Claro. Yo creo que no lo estamos haciendo, ¿no? Es como lo mismo que estabas diciendo, ¿no? Conferencistas se vuelven al cristianismo y de un momento a otro empiezan a predicar. Ya soy cristiano y ahora, o sea, soy un experto. Sí, de la noche a la mañana, ya nací de nuevo y ya soy experto y maduro. De haber sido un motivador antes, ahora cambia es un motivador cristiano. Ahora soy un motivador cristiano. Sí, o sea, y otra vez, creo que es un llamado de atención que nace del amor a la iglesia. A la iglesia con I mayúscula, a la iglesia evangélica en general. Y a nuestra iglesia local en particular, pero a la iglesia cristiana en general, ¿no? Tengamos un poco más de celo por a quién le prestamos nuestros oídos, uno, y más importante, número 2, a quién le estoy dedicando mi admiración completa. Aquí podemos hacer una pausa o un paréntesis de esto que estamos hablando, porque me llama mucho la atención esto que acabas de decir. ¿Cómo puedo yo reconocer que ya una persona, porque estamos hablando de una persona, se está pasando de respetarla, honrarla, apreciarla, allá a un punto de ser un fan, un fanático, alguien a quien idolatro?
¿qué señales en el camino podríamos encontrar para decir, ya me estoy pasando? O sea, yo entiendo que uno lo sabe, pero solo como para evidenciarlo a, claro, nuestros amigos. Yo difiero un cacho, fíjate vos, yo no creo que uno lo sepa. Y creo que uno tiene que hacer un análisis de conciencia exhaustivo para darse cuenta de eso, porque puede ser tan obvio que lo obvie, que lo pase por alto. Es mi perspectiva. Y digamos, por ejemplo, en esa línea, ayudemos al que no se ha dado cuenta, sí, y digámosle, aquí hay algunas alarmas. Puntos de introspección. Que te pueden servir para decir, ya de ser un respetuoso, ya pasé a un idólatra. Muy buena pregunta. Hoy ando así medio teología pop, diría por ahí un amigo argentino que no me conoce, pues saludos. Si nos ve. Si nos ve, saludos. Qué honrado nos sentiríamos. Sí. Hoy ando bien teología pop. Creo que la película de 1996 de Robert De Niro y Wesley Snipes, El Fan, da una buena respuesta. La película trata de un hombre, Robert De Niro, que está teniendo un montón de problemas, un montón de situaciones alrededor de su vida, laborales, familiares, etc. Entonces, vuelca sus frustraciones y encuentra un escape en ver el béisbol. Entonces, se hace fan del béisbol, fan de un equipo en particular y fan de un jugador en particular. Ajá. Y en este jugador él se ve reflejado, él siente que está viviendo la vida de este jugador, ¿no? Por eso se llama el fan, ¿no? Es el fan número uno de esta persona. Cuando este jugador empieza a bajar su rendimiento, el jugador es Wesley Snipes, repito, él se empieza a enfrentar a darse cuenta con la realidad de que es un ser humano igual que él y que falla también, y le recuerda sus fracasos laborales, matrimoniales, familiares y todo el rollo. Entonces empieza a frustrarse. Empieza entonces esta cuestión, además de que se sentía con derecho de controlar a su objeto de admiración. Claro. Y cuando se da cuenta que el objeto de admiración falla y que tampoco lo puede controlar y que el objeto de admiración tampoco le debe nada, pues colapsa, ¿no? No voy a contar toda la película, sí, vean, es buena, sí. Sí. Y creo que justamente responde el asunto. Cuando realmente alguien, y en este caso sí estoy hablando de un ser humano igual que yo, se convierte en alguien incuestionable, alguien en quien yo me veo proyectado, alguien en quien yo veo mi realización, o lo que yo no logré hacer, lo vivo a través de esta persona, y esta persona falla, me están quebrando al ídolo. Claro. Entonces creo que es un buen diagnóstico ver realmente en quién, y repito, en qué persona, estamos hablando particularmente de personas hoy, en qué persona tengo esa fijación. Si yo creo que se equivoca y me desmorono, o si creo que se equivoca, pero pues igual todos nos equivocamos, somos humanos, estoy ante una posible idolatría de un ser humano. Claro. Otro elemento yo creo que es importante es el qué tanto tiempo pasamos hablando, pensando o haciendo algo referente a este ídolo. Un ejemplo muy práctico. Si alguien tiene un teólogo favorito que lee constantemente, y ves que tus conversaciones giran en torno a este teólogo, pónganle el nombre que quieran ponerle, para no poner nombres, y pasas poco tiempo en la palabra y te entusiasma más leer un libro de X autor o escuchar un podcast de X autor que escuchar la palabra o leer la palabra, probablemente estás frente a un ídolo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona se ha vuelto más importante que Dios en tu vida, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro de los puntos ahí a tomar en cuenta, que creo que es bien fácil de cuando uno hace la introspección, de poder visualizar, ¿no? Sí, yo hablo de libros, pero hablo particularmente de tal persona. Sí, yo hablo de podcast, pero particularmente de un podcast de verdad. Exactamente. Eso sí está probado. Escuchen y vean el podcast después de leer su Biblia. Exactamente. Recordatorio amigable. Sí. Sí.
Creo que por ahí, esa sería una segunda que podría ir sobre la mesa. Sí. A mí me llama mucho la atención esto que estamos hablando porque como sí tiene razón Guti, creo que ya cuando te estoy escuchando me pongo a pensar, no, hay un montón de personas que pueden tener enfrente todas estas ideas y no se han dado cuenta que están cayendo en una idolatría. Sí. Y el problema es ese, exactamente la razón por la que estamos conversando hoy acá es porque como es un ser humano, tarde o temprano va a fallarnos. Totalmente. O sea, ya sea una falla... O a fallar en general. Porque Sí. va a fallar porque es humano. Y lo peor es si yo me lo tomo personal, o sea, falló y pienso que me falló a mí, peor todavía, porque entonces me estoy poniendo en posición de Dios, como que si me tuviera que rendir cuentas a mí esa persona, entonces si falló, hoy sí ya caíste de mi gracia. Pero fíjense muchacha que eso tiene, ahora estaba pensándolo y que antes de grabar el podcast estábamos hablando de fútbol y de Guatemala. Es como un poco como el rollo de cuando Guatemala va a las eliminatorias del mundial, o sea, le entramos con todas las ganas, la playera, que mi selección y que sí voy por mi Guate. Yo ya no. Y entonces vas al estadio, compras la playera oficial, la camisola oficial y estás entusiasmado, gana un partido, gana otro partido, entonces decís, aquí va y luego pierden y empiezan a perder y a perder y quedamos desclasificados. Y es como otra vez, como ese rollo de bueno, al principio sí, qué malo que perdimos y todo, y después, bueno, en 4 años vamos a intentarlo otra vez. Creer. No voy a dejar de creer. Elijo creer. Exacto. Y entonces ahí otra vez volvemos. O sea, yo lo veo en el fútbol, yo lo veo en... Funciona para todo. Sí, sí, porque aquí es donde cobra sentido esa famosa frase que ya hemos escuchado tantas veces, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. O sea, literalmente estamos constantemente creando ídolos, no solo a nivel de deportes, de política, de lo que sea, también de religión, ¿verdad? Y dentro de la iglesia estamos creando esos ídolos. Sí. Pero un episodio no nos va a alcanzar mucho. Yo les estoy advirtiendo que no nos va a alcanzar. Solo hemos hablado de una parte una parte del asunto. Yo sí pienso que, y se lo comentaba a Salva, yo sí creo fervientemente en el lema de la reforma en cuanto a la iglesia reformada siempre reformándose. No aplica nada más para la iglesia reformada, aplica para la iglesia en general. Debería reformarse constantemente. Y creo que estamos ante situaciones hoy en día a través de las redes y todo, es más fácil enterarse de todas las cosas, como bien decías. Creo que estamos en un momento de inflexión en la historia. Creo que esta generación tiene que hacer algo por algo que ha venido sucediendo desde siempre. Y es que debemos ponerle un alto a la cultura de admiración excesiva a las figuras. Claro. La iglesia contemporánea, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ver, y lo voy a decir con estas palabras, cómo matar esos ídolos. Porque muchas veces la iglesia ha sido la facilitadora de que figuras, de que se llegue a adorar a una figura, de que se rinda culto a la personalidad. Y hemos dejado de lado muchas veces el evaluar a través del filtro bíblico las cualidades o carácter de los líderes, que es básicamente por lo que aboga Pablo en Tito y en Timoteo. Claro. No es por las capacidades, en temas de capacidades creo que menciona 1 o 2, que sea apto para enseñar y algo más, no recuerdo ahorita. Más. Ajá, el resto es puro carácter. Lo demás es carácter. ¿Cuándo pasamos de eso? Ojo, se lo dijo a Timoteo y después a lo largo de la historia de la iglesia podemos ver que la gente ha admirado desmedidamente a ciertas figuras. Los falsos maestros pulularon en los primeros siglos porque había una admiración excesiva. Claro. Donde tenemos que retomar el rumbo, y creo yo
que el Señor nos ayude a ponerle un alto a esa cultura que hemos alimentado. A mí me duele, ¿no? Porque de una u otra forma he sido parte de esta cultura dentro de la iglesia de admiración excesiva. Y hay que ponerle alto, porque al final de cuentas un día vamos a estar parados frente al trono de Dios y vamos a rendir cuentas de realmente dónde estuvieron nuestras devociones y dónde estuvieron nuestras fidelidades o lealtades. Claro. Sí. Fíjense ustedes que yo estaba pensando ahorita que si nosotros estamos hablando de este tema, tenemos que reconocer que en algún momento de nuestra vida alguien a quien nosotros admirábamos nos falló. Y entonces tuvimos dos caminos o varios caminos. Un camino era lo que mencionábamos, enojarnos y despotricar contra el liderazgo. Y la otra fue entender, o sea, esta realidad. Creo que los tres que estamos acá hemos entendido esta realidad de que todos los que formamos parte de la iglesia, todos somos seres humanos y literalmente todos pecamos. O sea, no hay nadie perfecto dentro de la iglesia. Y hemos ido a la palabra de Dios y Dios ha ido transformando nuestra manera de ver a las personas, a los líderes, a estas personas que son muy inteligentes, muy sabias, que Dios les da una capacidad impresionante para entender ideas, misterios de la palabra, para poder comunicarlo de una manera eficiente, porque regularmente admiramos a aquel que comunica bien, ¿verdad? Entonces es como, o sea, wow, yo quisiera ser como esa persona. Pero hemos entendido, vuelvo a insistir, creo que nosotros tres hemos entendido con el paso del tiempo que no es así, que no hay personas perfectas, no hay un solo ser humano perfecto, no hay justo ni a uno, eso aplica también para la iglesia en el sentido humano, por cuanto todos pecaron, todos, o sea, nosotros fallamos constantemente. Ahora, por supuesto que hay pecados que son recurrentes y es lo que tal vez nos trae acá. Cuando encontramos a un líder que es una persona tan de carne y hueso como nosotros y entonces empieza a realizar o en privado empieza a pecar de cierta manera y lo hace de una manera consecutiva. Y aquí es donde empiezan a conectarse algunas de las cosas que hemos hablado. Entonces va a una iglesia, dirige a una iglesia, pero no rinde cuentas, no tiene comunión con otros. A la que increíble, estoy hablando y pensando, o sea, cómo una persona puede ser el líder de una iglesia y no ser miembro de esa iglesia, porque una característica de ser miembro de una iglesia es que soy parte de una comunidad y en esa comunidad tengo la capacidad de rendir cuentas y que otros rindan cuentas. Y eso es la belleza de la comunidad, o sea, el hecho de que yo puedo venir con libertad a hablar. Yo estuve participando de un ministerio hace algunos años al que yo le decía, esta es mi iglesia dentro de mi iglesia. ¿Por qué decía eso? Porque este grupo era un grupo de personas vulnerables que iban en busca de ayuda porque habían reconocido que estaban fallándole a Dios estábamos fallándole a Dios de muchas maneras. Entonces estábamos buscando ayuda y la reunión era para buscar ayuda. Apoyarse, claro. Y entonces por eso era mi iglesia dentro de la iglesia, porque la iglesia el domingo era otra. O sea, todos llegaban así como, yo estoy bien, pues, o sea, yo vengo aquí más bien Catrín. Exacto, bien Catrín, vengo chilerear, a dar mi ofrenda y a estar cool aquí alabando al Señor. Pero pienso que espero no exagerar la expresión, la verdadera iglesia es aquella que reconoce su necesidad de Dios en primer lugar y su necesidad de otros y de poder crecer juntos en comunidad. Entonces, yo pienso que muchas veces los pecados estos que se hacen tan famosos y públicos, porque lo triste es que yo no sé, y voy a hacer encuesta aquí, si tenemos en mente nosotros algún líder, porque de eso estamos hablando, o una figura pública que haya salido primero a decir, miren, voy a parar el carro acá, voy a bajarme del carro, necesito ser restaurado, necesito una pausa porque me perdí.
¿verdad? Entonces voy a bajarme. Ese es caso A. Y caso B es al que descubrieron. Claro. ¿Verdad? Entonces, o sea, al que descubrieron, casi que uno por obviedad dice, bueno, seguro ahora va a venir y entonces va a reconocer que estaba fallando y entonces ahora va a pedir perdón y entonces ahora va a decir que se va a someter a un proceso de restauración, pero fue porque lo descubrieron. Claro. ¿Verdad? Y aquí es donde yo quiero enfatizar. Primero pregunto, ¿conocen ustedes a alguien que haya dicho, alto aquí? Sí, alto? yo sí conozco. ¿Sí? De Sí. hecho, bueno, no viene el caso ahorita a contar el caso, valga la redundancia, pero sí. De hecho, fue la primera vez que lo vi en todo mi andar de iglesia. Fue la primera vez que vi justamente a un pastor que había pedido un tiempo fuera para ser restaurado. Y eso es un caso excepcional, tu caso, Salva. No tengo a alguien así, o sea, lo más cercano que yo recuerdo es alguien que pidió 10 años después disculpas por una enseñanza que había dado que había sido muy pesada y que se había utilizado en redes sociales para demandar ciertas cosas de las personas, y él fue consciente después del daño que pudo hacer a través de lo que él había expuesto. Entonces él pidió disculpas porque él dijo, creo que estaba un tanto equivocado con lo que estaba enseñando, ¿no? Pero aparte de esos dos casos, yo... Me recuerdo otro caso también ahorita que decía Salva, de uno aquí de Guatemala que se metió a la política, ya con eso yo creo que ya se supieron quién es. Ya. Ajá. Y que salió después diciendo, me equivoqué. Sí. No tuve que haberlo hecho. A mí, mira, para mí los asuntos cuando alguien sale así públicamente, para mí ahí se acabó. ¿Por qué? O sea, bueno, se acabó en el sentido de ya se arrepintió y eso muestra que es un cristiano nacido de nuevo. Claro. Porque como siempre suelo hacer la broma, anda a decirle a alguien que no es cristiano que se arrepienta y te va a decir, ¿arrepentirme de qué? Estás loco. Entonces un cristiano se arrepiente. Entonces para mí en ese lado, pues ya se acabó el tema. Sigue algo después, claro. Buscar una comunidad de creyentes o tener una comunidad de creyentes saludable en la que pueda ser restaurado, como dice Gálatas, si no estoy mal, restaurado con espíritu de mansedumbre. Sí. ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Es Gálatas. Entonces, claro, pero cuando alguien dice sí, perdón, para mí ahí se acaba el asunto. Con esa persona no estoy diciendo el proceso, pero la situación para mí, como cristiano, digo, bueno, sí, está bien, o sea... Estoy seguro que el Señor perdona y yo como cristiano tengo que perdonar a mi hermano. Claro. Sí. Con eso hay dos cosas que me gustaría acotar. Sí. Uno, curiosamente, no recuerdo en el Nuevo Testamento algún tipo de regulación que haya para cuando un cristiano se arrepiente de un pecado y qué es lo siguiente que va a hacer la iglesia tal cual, ¿no? En un caso de esos. Y eso me da a la luz a dos cosas. Uno, o se supone que eso no pasa. O dos, que si cuando pasa, ya estuvo. O sea, sí, se arrepintió, restaurémoslo como hermanos, ¿no? Sí. Pero se da mucho lo segundo, que es creo que a donde vos ibas, ¿no? El caso de el que es descubierto y entonces es confrontado con su pecado, ¿no? Ajá. Porque muchas veces estos arrepentimientos son arrepentimientos falsos. El que engañó a su esposa 8 veces y el 8º lo descubrieron y dice, perdóname. Le está diciendo perdóname no porque realmente le duela, o sea, Exacto. tiene un Porque historial me de que no cacharon. dolió, Sí, sino porque lo te descubrieron. Ajá. Perdóname porque fui bobo y me descubriste. Básicamente es Básicamente. lo que le está diciendo, aunque no lo diga con esas palabras literales, ¿no? Claro. Lo lamento. Sí. Lamento ser tan tonto. Como que te des cuenta. Sí. Casi Algo que es así, eso, ¿no? vamos, sí. Ajá. Entonces, en esos otros casos que no hay arrepentimientos donde el Nuevo Testamento sí nos da pautas de cómo tratar a una persona y de cómo acompañarle para que se arrepienta de su pecado y pueda ser restaurado, ¿no? Sí, o sea que realmente uno no debería de esperar cuando alguien es descubierto, no debería esperar que haya un arrepentimiento genuino de inmediato. Claro. Porque obviamente, o sea, hay que acompañarlo en ese proceso y asegurarse que realmente ha entendido, o sea, que ha entendido por qué está aquí, ¿verdad? Que haya una restauración. Sí.
sí. Hay un viaje ahí. Básicamente, vamos, no hay que buscar, no hay que inventarse el agua azucarada. Señores, tenemos que entrar en el resumen entonces. O sea, ordenemos las ideas y dónde nos quedamos hoy. Creo que va a ser una serie y vale la pena que lo hagamos despacio y que vayamos tocando estos diferentes puntos. El objetivo de esta conversación o la razón por la que nos hemos reunido acá es porque últimamente, pero no significa que hasta ahora, sino últimamente, gracias a la facilidad de las vías de comunicación, las redes sociales, uno se entera que creyentes que son figuras públicas, que son bastante reconocidas por diferentes circunstancias, desde los más conservadores hasta los más liberales. O sea, no se perdona nada aquí porque ya entendimos que todos somos seres humanos y fallamos. Entonces, en este gran rango de características, o sea, estas personas han estado por mucho tiempo, porque lo han confesado luego, han estado por mucho tiempo fallando en una, dos áreas donde, o sea, constantemente han estado pecando. Algunos han reconocido que han tenido señales de alerta en el camino, pero las han ignorado y se han ido de largo. Y hasta que han sido descubiertos, entonces ya salen a luz pública, ofrecen disculpas, ofrecen perdón, hablan de arrepentimiento y de restauración. Queremos hablar de esto porque, insisto, se ha evidenciado mucho este tipo de casos. Pero además queremos hablar porque regularmente de estos temas no hablamos en la iglesia. Exactamente, no con la madurez y en el tipo que decía Guti hace un momento de, bueno, se arrepintió, aquí se terminó el asunto. No, nosotros queremos terminarlo porque es como cuando nos enteramos de ese tío que nos avergüenza a la familia, ¿verdad? Entonces es como... Del tío borracho. Del tío borracho, ¿verdad? Del tío... O sea, entonces es como, sí, ahí está y ahí mantengámoslo, ¿verdad? Pero no, creo que como creyentes debemos tomar al toro por los cuernos y enfrentar y hablar de estos temas. Hoy creo que podido establecer un buen punto en relación a la inclinación del ser humano por idolatrar. O sea, tenemos esa facilidad todos nosotros, yo el primero, en levantar ídolos de seres humanos falibles como yo. En una parte de mi cerebro sé que ellos fallan, pero a pesar de eso los sigo colocando en pedestales. Hemos entendido que cuando vemos figuras como estas, lo que nos hacen es desear al héroe principal, al que realmente nunca nos va a fallar, que es el Señor Jesucristo. Y a eso debería de apuntar nuestro deseo de admiración y nuestro deseo de adorar a alguien, al Señor Jesucristo. También hemos estado hablando de algunas señales que podemos empezar a evaluar en nosotros mismos, tener la palabra que usó Salva, introspección, para poder evaluar y decir, ¿será que yo soy una persona que ya está cayendo en idolatría? Te tengo noticias, seguramente sí. Entonces es tomar decisiones para desligarnos. Y hemos empezado a hablar un poco acerca de la importancia de la comunidad y el hecho de la rendición de cuentas. Todos estamos, a mí me gusta muchísimo y lo aprendí junto con mis amigos acá y con otros, o sea, al pie de la cruz. La tierra es plana. La tierra es plana. O sea, aquí no hay de que yo soy mejor, nada. Está en otro nivel. No hay otros niveles, solo hay como uno. Si fuera Super Saiyan. Sí, no sé. Somos terraplanistas. Cabal. La cosa es que todos estamos en esta misma posición y creo que una buena muestra de madurez en una congregación es cuando yo como miembro, no como visitante, no como esporádico asistente, no, como miembro de una congregación puedo tener la libertad de hablar con mi hermano en común y tal vez hacerle ver algo que yo estoy notando en lo que pueda estar fallando. O que él tenga la libertad de venir conmigo y decirme, Roberto, necesito tu ayuda porque estoy pasando por esta circunstancia. Pero Guti lo llevó un escalón más arriba, cuando yo puedo hablar con mi pastor y decirle, pastor, he notado algo en usted y yo quisiera hacérselo saber, y que el pastor lo reciba.
porque es mi hermano el que me está hablando. Claro. Entonces, este es un momento de madurez Kodak. en la iglesia. Ajá, un momento Kodak. Exactamente. Así que hoy hemos establecido esta base. No sé si ustedes quieren, he querido decir esto, pero yo sé que siempre cuando uno ha hablado y las ideas empiezan a bajar, uno dice, esto se me olvidó decir. Yo sí quiero Bueno. terminar y regreso a lo que leía. A la al principio canción. de la canción, sí. Voy a ir al puente ahora. No. Pero ahora no voy a leer toda la estrofa, sino solo las primeras líneas. Un mundo sin héroes es como un mundo sin sol. Y es cierto, un mundo sin héroes es un mundo en el que muchas veces andamos oscuras. Sí fuimos diseñados para admirar a alguien. Ajá. Y sin sol no hay luz, sin luz no podemos ver, no podemos distinguir, andamos a tientas y todo, pero donde se quedan cortas las analogías o donde se queda corta la canción esta, es que no nos responde entonces ¿a quién? Y el cristianismo sí da esa respuesta. Estamos en la iglesia terminando ya la serie de Malaquías y justamente el capítulo 4, versículo 2, que es el que va a tocar próximamente, dice: a los que temen al nombre del Señor les nacerá el sol de justicia, y ese sol de justicia es el Señor Jesús. Él es la luz del mundo. Él es la luz que va a reemplazar al sol en la nueva creación, de tal cuenta que no va a haber necesidad de sol porque su luz va a alumbrar. Entonces, un mundo sin héroes es un mundo como no tener sol, pero afortunadamente el sol de justicia ya nació y alumbra. Y nosotros como representantes de él somos pequeñas lucecitas. Somos un fosforito, porque nuestra vida es muy fugaz, pero somos un fosforito. Alumbremos y alumbremos al verdadero sol. Totalmente de acuerdo. Fuimos creados, dice la escritura, para alabanza de su gloria. O sea, sí fuimos creados para adorar, para admirar, pero a Dios. Lamentablemente por la caída nos desconectamos de eso para lo que fuimos creados. Y yo sí creo, como C.S. Lewis hábilmente colocó en las cartas del diablo a su sobrino en una de las cartas, o sea, el enemigo lo que hace es colocarnos distracciones que nos distraen, valga la redundancia, de la adoración al que realmente se la merece. Distracciones que funcionan como distractores que distraen. Ok. Guti me hizo el pase a mí, ahora yo le hago el pase a Salva para que meta el gol. Póngale punto final. Qué complicado, ¿no? Volviendo hacia el tema de los héroes que mencionaba Guti y de Jesús. Ahora el domingo en la prédica mencionaba un concepto que desarrolló Tolkien. Bueno, que Tolkien le puso nombre, porque en realidad ya estaba presente, ¿no? Que es la eucatástrofe, ¿no? O esta buena catástrofe. La razón por la que todos estamos buscando héroes es porque desesperadamente necesitamos un héroe. Todos lo estamos buscando. El problema es que muchas veces nosotros buscamos este héroe en personas que no pueden producir esta eucatástrofe universal o cósmica, este cambio de la situación de muerte en donde nos encontramos nosotros a una situación de vida, que es al final lo que encontramos en Efesios 2, ¿no? Dice que Dios nos encontró estando muertos y nos llamó a la vida a través de Cristo Jesús, ¿no? Entonces Jesús es realmente esa persona a la que tenemos que seguir, y cuando vemos hacia otro líder debemos hacerlo como Pablo instó que lo vieran a él. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Entonces el punto no era Pablo, el punto era Cristo. Entonces veamos los líderes que tenemos, démosle gracias a Dios por ellos, pero porque reflejan a Cristo, no por lo que ellos son, sino porque son el reflejo de Cristo, ¿no? Excelente. ¿Vieron? Yo sabía que Salva iba a poner el punto final. En nuestro próximo episodio vamos a continuar hablando acerca de este tema, pero les queremos pedir que en los comentarios nos dejen sus preguntas, sus inquietudes, sus reacciones a esto que hemos estado hablando en este episodio. Queremos, si es necesario, responder alguna pregunta que ustedes nos dejen por ahí, pero la próxima semana queremos ir un poquito más a estas situaciones que se dan, por qué se dan, aunque creo que hoy la verdad es que me voy muy tranquilo porque creo que dejamos una buena base de conversación acerca de
qué es lo que está sucediendo aquí dentro de nuestro corazón en relación a otras personas. Guti, Salva, qué buena onda compartir con ustedes, muchachos. Igual, A la igual. vista, baby. Ahí nos Eso es lo vemos. máximo del mundo mundial. Bueno, Esvin, gracias por estar en los controles y Eso. gracias a Open Marketing por darnos la oportunidad de grabar este episodio en sus instalaciones. Nos vemos en nuestro próximo episodio.